buenas tardes, mi nombre es Natalie Delgado Romero, matrícula 173-03-18 y voy a estar hablando sobre las unidades lingüísticas de la lengua. Como ya sabemos, la lengua es un conjunto de signos que pueden ser orales o escritos. Dentro de la estructura que caracteriza la lengua se pueden identificar diferentes niveles. Estos niveles se van conformando las unidades lingüísticas. Los niveles son fonológico, morfológico y sintáctico. El fonológico estudia el sonido de las letras en cuanto se combinan las sílabas y las palabras. Su unidad lingüística es el fonema. El morfológico estudia la forma de las letras. Su unidad lingüística es el morfema. Y un grupo de morfemas forma palabras. Por ejemplo, guitarrista, guitarrista. El sintáctico estudia la combinación de palabras. Su unidad lingüística es el enunciado, que es la unidad mínima de comunicación que transmite una idea. Y uno o más enunciados forma un texto. Los morfemas pueden ser flexivos, derivativos y morfema léxico o raíz, que se le llama lexema. Por ejemplo, pelirroja, que a su vez se puede flexionar en masculino o en plural añadiendo los morfemas o y s. Es decir, los morfemas flexivos pueden indicar el modo, el género, conjugación, etc. Y los derivativos añaden una palabra para indicar, para sustituir una palabra, para crear una nueva palabra o un nuevo significado. Otro ejemplo es rosal. Ros es la raíz y al es el sufijo que se añade detrás de la palabra, de esa palabra, que puede ser sustituida por Rosales o Rosal. Buenas tardes, mi nombre es Joana Cabrera Paulino. Voy a exponer las ramas de la lingüística. La lengua se desarrolla tanto a nivel social como individual. Es por ella que la lingüística puede estudiar la lengua en sí misma y analizar su organización y estructura lingüística interna, o bien indagar sobre la interna dentro de la lingüística interna. Dentro se encuentra la fonética, fonología, sintaxis, semántica y lexicología. Para conocer el objetivo del estudio de cada una de ellas, como se observa, la lengua es una organización jerárquica, es decir, está formada por planos o niveles. En cuanto a la lingüística interna, otra disciplina interviene en el estudio y entendimiento de la lengua, ya que su naturaleza social requiere de otras presiones. A medida que exploramos el fenómeno lingüístico, nos encontramos con múltiples capas de complejidad. En el nudo de esta narrativa surge la pregunta de cómo la lengua no solo sirve para comunicarnos, sino que también actúa como vehículo de identidad y pertenencia. El contacto entre lenguas diferentes genera una serie de fenómenos como la reacción de Piri y creole, donde se combinan elementos de varias lenguas para formar nuevas. Esto puede dar lugar a tensiones culturales, lingüísticas, especialmente en contextos donde una lengua. Muy buenas tardes, mi nombre es Mariel Espinal Roche y voy a exponer sobre el fenómeno lingüístico. El fenómeno lingüístico se refiere a la forma en que las lenguas hablan, cambian y se utilizan en diferentes contextos. Estos fenómenos abarcan desde los aspectos más fundamentales, como pueden ser la estructura, el sonido de las palabras, hasta cuestiones más complejas como el uso del lenguaje en situaciones sociales y culturales. También podemos ver que el fenómeno lingüístico se etiqueta como semántico cuando se caracteriza o explica adecuadamente mediante referencia a las propiedades semánticas
de las expresiones como tener una referencia particular o condiciones de verdad, o expresar concepto o proposición en particular. También podemos decir que el fenómeno lingüístico se refiere a cualquier evento o situación que ocurre en el uso del lenguaje. Esto puede incluir cambios en la pronunciación de las palabras, de la gramática, del vocabulario o incluso en la forma en que las personas se comunican entre sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carol Beatriz y entre los temas que voy a estar tratando hoy voy a hablar en este momento sobre los neologismos. Un neologismo es una frase acuñada que va ganando aceptación de manera popular hasta introducirse en nuestro idioma. Los neologismos son palabras ya existentes que se toman del inglés hasta nuestro idioma y de esta manera se hacen un espacio en nuestro vocabulario. Los neologismos se pueden dar principalmente por los medios de comunicación, que es la manera más frecuente, la cultura, la ciencia, la tecnología, etc. Unos ejemplos de neologismos podrían ser postear, que viene de la palabra post o publicar en español, cliquear, que viene de click, o tuitear, que es de hacer un tweet. Ahora yo voy a hablar sobre los cambios de códigos. Un cambio de código vendría siendo la capacidad de una persona de cambiar de un idioma a otro, y esto se da frecuentemente entre las personas que hablan más de un idioma. Por ejemplo, se ve también mayormente en personas que están creciendo en dos culturas, que en casa tienen una y fuera de casa otra. Esto se da también para reflejar un sentido de pertenencia, ya que al hablar varios idiomas ellos marcan de dónde son de esta manera o les recuerdan a las personas que también pertenecen a otro lugar. Ahora yo voy a hablar sobre la variación dialectal, las variaciones dialectal diferentes. La variación dialectal es cuando en diferentes regiones se habla un mismo idioma, pero se habla de manera algo divorciada, vamos a decir así. Esto afecta en la pronunciación, el vocabulario, la gramática, la entonación y el ritmo. Podemos poner de ejemplo que una persona del Cibao va a hablar distinto que una persona de la capital. E incluso se ve en distintos países, ya que una persona de Puerto Rico va a hablar distinto a una persona de República Dominicana, una persona de RD va a hablar distinto que una persona de Chile y así sucesivamente. Entonces, esto se da debido a varios procesos, ya dígase como la migración y etcétera. Entonces, ahora yo voy a hablar sobre la evolución lingüística. La evolución lingüística se refiere a los cambios que las lenguas, los idiomas experimentan a través del tiempo, ya que el español que hablamos ahora no es el español que se hablaba hace 500 años, y si una persona de esta época habla español con una persona de hace 500 años probablemente no se van ni a entender. Esto se da por modificaciones en el estilo de vida, también por procesos históricos como la migración, la expansión de los territorios, el mezclarse con otras culturas, y también se puede ver como un método de préstamo lingüístico, ya que, por ejemplo, el español ha cambiado de tal momento que ahora usamos palabras como internet o software, mostrando que, que las lenguas se transforman y se adaptan mediante el contacto de una cultura, así como estas palabras han evolucionado, pero por nuestra influencia de la cultura anglosajona. Yo fui Carol Bautista, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Ramón de la Rosa, integrante del grupo número 1, y en el día de hoy les estaré exponiendo sobre la expresión y contenido del signo lingüístico. El signo lingüístico es un concepto clave en la lingüística, especialmente en la teoría de Ferdinand de Saussure. Este se define como una unidad básica que vincula una idea o concepto con una imagen acústica o un sonido. Saussure describe el signo lingüístico como una entidad de dos caras, el significante y el significado. La expresión y contenido son dos términos que se refieren a las dos caras del signo lingüístico. La expresión es la parte perceptible del signo
es decir, el significante. La expresión es la forma o la secuencia de dos sonidos en la lengua oral o letras en la lengua escrita, que conforman una palabra o cualquier otro signo. Por ejemplo, en la palabra árbol, la secuencia de las letras A, R, B o L es la expresión. El contenido es el significado, es decir, el concepto o idea que evoca la expresión. En el caso de árbol, el contenido sería la imagen mental o la idea de lo que es un árbol, una planta con tronco, ramas y hojas. En cuanto a su relación arbitraria, tiene un aspecto esencial de la teoría de Saussure, es que la relación entre la expresión, que es el significante, y el contenido, el cual es el significado, es arbitraria. Es decir, que no existe una conexión natural o necesaria entre una palabra y su significado. Por ejemplo, la palabra árbol en español tiene una relación intrínseca con lo que es un árbol, de la misma manera que en inglés se usa una palabra completamente diferente para referirse al mismo concepto. El biplanismo del signo lingüístico se compone de dos planos, el plano de la expresión y el plano del contenido. Estos dos planos están estrechamente relacionados y no pueden existir de manera independiente. Es decir, que cuando aprendemos una nueva palabra, asimilamos tanto su forma de expresión como su significado, es decir, su contenido. El significado y referente es importante diferenciar el significado, que es el contenido mental asociado al signo, y el referente, que es la realidad concreta a la que el signo se refiere. El signo lingüístico no relaciona directamente con los objetos del mundo, sino con la idea que tenemos de estos objetos. La evolución del signo lingüístico, aunque Saussure sentó las bases de estos conceptos, la lingüística, la semiótica y la filosofía del lenguaje han continuado desarrollándolos. Las teorías contemporáneas exploran cómo el contenido, la pragmática y las estructuras sociales influyen en la relación entre expresión y contenido. Es decir, que la expresión y el contenido del signo lingüístico son elementos inseparables que construyen el significado en el lenguaje, vinculando una forma perceptible con un concepto mental. Mi nombre es Ramón de la Rosa Matos, integrante del grupo número 1, y hasta aquí fue mi exposición. Buenas, mi nombre es Yamile de los Santos Chacón y voy a hablar acerca de mi tema de exposición, que es el sistema, norma y habla. El sistema es el mayor nivel de abstracción de la lengua. Esto se refiere a todas las reglas que hacen que una lengua sea una unidad diferente de otra lengua. La norma es la realización colectiva de la lengua o el conjunto de usos sociales, tales como el uso popular, el uso familiar, el uso literario y el uso científico. El modo en el que yo hablo en el aula no es el mismo modo en el que yo hablo con mis amigos en el sector en el que vivo, ni tampoco es el mismo modo en el que yo me refiero a lo que estemos hablando en el aula. En cuanto al habla, el habla es la realización colectiva del sistema de signos de la lengua mediante actos de comunicación oral.